Hola, bienvenidos a este video donde vamos a estar desarrollando gran parte del Gorgias, donde vamos a ver varios conceptos y entrevistas que van a ayudar a desarrollar y a entender un poco de todo lo que es el Gorgias. Para arrancar, vamos a desarrollar dos puntos, la injusticia y el saber. Comenzando con la injusticia, aquello que carece de equidad y afecta al cuerpo y alma y puede generar problemas entre personas. Esto puede tener dos miradas entre cometer otra injusticia o que te la cometan a vos. Para esto mejor que lo explique Sonia Ortega. ¿Qué diferencias hay entre la injusticia para Polo y para Sócrates? Bueno, ahí hay dos tesis contrarias. Polo dice que lo mejor que te puede pasar es cometer una injusticia, o sea, robar o matar al ser uno el protagonista, y Sócrates explica que no, que justamente piensa lo contrario, que es mejor que esa injusticia te la cometan a vos, porque él dice que, bueno, justamente si yo soy víctima de la injusticia, no voy a sentir culpa, en cambio si yo soy el que asesino o el que robo, voy a sentir culpa. Y todas estas cosas están relacionadas con la teoría de las ideas de Platón, que recordemos hace una diferenciación entre el alma y el cuerpo, donde, bueno, la injusticia me puede afectar al cuerpo y también me puede afectar al alma. Lo más grave es que esa injusticia me afecta al alma. Si el mayor mal es la injusticia, y podría acordar con Sócrates que sí, que el mayor mal es la injusticia, en el sentido de que una injusticia te hace infeliz. Y justamente pensar que la felicidad para los griegos, sobre todo para Platón, tiene que ver con cierta completitud para que el alma alcance esa felicidad, se dan las cosas bellas, las cosas buenas, entonces ahí también se da la justicia. Otro punto que mencionamos es el saber, que es lo verdadero o que se asocia a la verdad, y tiene diferentes significados. Por eso le preguntamos nuevamente a Sonia, ¿qué es el saber? El saber siempre en Platón se refiere a la episteme. La episteme es una palabra que en Grecia significa ciencia y se asocia a la verdad. Entonces, el saber siempre va a ser lo verdadero y va a tener un carácter científico, o si no científico, matemático y filosófico para Platón. El saber para nosotros por ahí está asociado a la verdad también, pero nosotros no hacemos la contraposición entre la verdad, que sería la episteme, y la doxa, que es la opinión. Justamente la opinión, la doxa, que es como significa en griego la palabra opinión, está asociada a la retórica y a los sofistas, y la episteme a la verdad y a la filosofía. Entonces hay una pelea entre la verdad, que es representada por los filósofos, y los sofistas con la retórica. El saber para nosotros en el día a día está asociado a la verdad, creo yo. ¿Cómo ves la persuasión en todos nosotros? Bueno, primero habría que pensar qué es la persuasión. Si nosotros pensamos a la persuasión ligada a los sofistas, como la presentó siempre Platón, la persuasión es algo negativo, no es algo positivo. Pero bueno, justamente yo pienso lo contrario. Pienso que la persuasión es algo positivo, porque si vos sos capaz de persuadir, tenés la capacidad de hablar y de dialogar y de manejar el discurso de una manera más correcta y más hábil que otros. Y bueno, esa pregunta principalmente me interesó porque me parece que tiene que ver con las cuestiones políticas que están sucediendo en nuestro país hoy en día. Y para decirlo de alguna manera, sin ocupar tanto espacio, me parece que la disputa entre la verdad y la retórica siempre estuvo y siempre está en la política, entre la verdad y las creencias, como la plantea Platón. Y bueno, me parece que el ser persuasivo hoy en día está asociada a la política y la política está descreída por una gran mayoría. Pero me parece que un buen político, en el sentido platónico y real también, tendría que poder ser muy persuasivo. Ahora bien, para entender el contexto de la época, fuimos a buscar a Martín Cifuentes, historiador especializado en la antigua Grecia, y que actualmente es rector del profesorado Joaquín B. González. Quería preguntar, la primera, ¿cómo era el contexto histórico en cuanto cuándo se creó el Gorgias? ¿Cómo era el contexto en la antigua Grecia? Bien, primero, hago una aclaración que es importante. La obra se supone que está como más ambientada hacia el último tercio del siglo V, que es el momento de la guerra del Peloponeso, pero Platón muy probablemente la está escribiendo
hacia el 385, 380 a.C., o sea que quiero decir con esto, traslada la situación imaginaria a un contexto histórico que ya terminó, que fue de la Guerra del Peloponeso. En el contexto que está escribiendo Platón, que sería como, para decir de alguna manera, el primer cuarto del siglo IV, es el proceso de pérdida del poder político de Atenas en el mundo griego y entramos como en un proceso de, se podría decir, de agotamiento del sistema de la polis, ¿no? Él como filósofo ateniense trata de alguna manera en sus obras de proyectar cómo ese modelo se puede resignificar y utiliza a través de los diálogos, como este caso, algunos de los debates que dejó la experiencia política de Atenas en el siglo V. Ok, ahora que me nombrás a Platón, yo lo asocio con Sócrates. Él había dicho que era uno de los únicos atenienses que hablaba de la política. ¿Cuál era el pensamiento de Sócrates en la antigua Grecia? Bueno, un primer problema que tenemos es que no tenemos fuentes directas de Sócrates, ¿no es cierto? Entonces siempre todo lo que sabemos de Sócrates está a través de Platón, y entonces siempre hay que hacer como una mediación. Dando un caso concreto con la obra, creo que la mirada de este tipo, de esta corriente filosófica que puede ser Sócrates, Platón y Aristóteles, con las diferencias que tienen, que bueno, son mucho más profundas, ponen en discusión la experiencia política del siglo V en Atenas, y en parte la de los sofistas, tanto la de Gorgias como la de Protágoras. Y saliendo un poco de eso, se menciona también en el Gorgias la retórica. Claro. ¿Qué es la retórica en la antigua Grecia? ¿Es lo mismo que el Gorgias? ¿Tiene otro significado? ¿Qué es para vos? Bien, ahí en la obra justamente está la pregunta de Sócrates en relación a la retórica, ¿no es cierto? Y bueno, inicialmente Gorgias le asocia la idea del discurso y se abre todo un debate, pero creo que eso es una reflexión más profunda, que es la siguiente. La sofística tenía como argumento central la idea de convertir el argumento más débil en el argumento más fuerte. Es una techné. Techné en griego quiere decir técnica y arte al mismo tiempo. Es decir, que a través de la oratoria yo puedo enseñar a alguien a que aprenda el arte de la persuasión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Para Platón y Sócrates, un poco como personaje mediador, está en discusión eso, porque la experiencia política del siglo V, ¿qué es lo que muestra? Que aquel que usa la palabra la puede terminar usando, digamos, para fines propios, y el problema es que el fin pierda su anclaje con los medios y se convierta en un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, tendría que ser la retórica un instrumento ¿para qué? Para la justicia, que es el debate que también está dando vuelta en Gorgias, o simplemente para aprender a utilizar bien el uso de la palabra para el convencimiento político. Creo que eso es como un debate central que está ahí, que articulando en la obra, que articula también la crítica a la mirada de los sofistas, o al rol de los sofistas, pero que también lo proyecta sobre, como decía antes, la experiencia política del siglo V ateniense. Que hago esta breve aclaración porque por ahí ven el video, pues, ¿qué es la experiencia política del siglo V ateniense? Atenas construyó un sistema político novedoso que fue incorporar a toda la población que tradicionalmente no hubiera sido ciudadana porque no tenía tierras, como remeros. Y eso fue una crítica muy fuerte en el siglo IV por sus intelectuales. Es decir, cómo es que Atenas construye un modelo de democracia extendido con gente que no tendría las condiciones ni culturales ni económicas para ser parte de esa situación política, ¿no? Y eso es lo que se ve como foco de la crisis. Ok, y ahora que me mencionaste esto de los sofistas, ¿cuál es el más importante para vos, o cuál es de la antigua Grecia el más correcto, o cuál es el que decís vos que tiene la palabra correcta? No sé si la palabra correcta, lo que creo que durante mucho tiempo se ha hecho una distinción entre los sofistas mayores, Gorgias y Protágoras, que vienen del ámbito colonial griego, y como una segunda camada de sofistas. Creo que en esa idea se resume dos sofistas que vienen a traer una técnica, como tantos artesanos vienen en esa época del siglo V a Atenas, pero que luego, con el paso del tiempo, esa técnica deja de ser usada para un bien común o para un fin ético y se desplaza hacia un fin político, entendido como, doy un ejemplo concreto, personajes como Alcibíades, por ejemplo, lleva adelante una expedición de Atenas a Sicilia que es un fracaso, un desastre. El tipo se exilia luego en Esparta, que es el enemigo de Atenas, después se va con los persas y después hace toda esa movida para volver a ser reconocido en Atenas. O sea que lo que muestra es que este hijo de la sofística, político, que muchas veces también aparece en los diálogos de Platón como personaje, muestra el político que busca
los fines para sí mismo, ¿no es cierto? Quiere ser gobernante de Atenas, no importa quién se alía, ¿no? Qué catástrofes o qué conflictos puede traer a la ciudad, ese es el fin que él pone encima, y es partidario de esa técnica, por decirlo de alguna manera. Para Sócrates nunca existió un uso de la justicia, y esta técnica retórica no tuvo la finalidad que debería tener. Ahora bien, vamos a dar pie a la última entrevista. Acá estamos con Mercedes Aquilanti, profesora en Letras, y le queríamos preguntar, ¿usted qué considera sobre después de leer este texto interesante, qué usted considera sobre la utilidad de leer el pensamiento de Platón hoy en día? Pues es que cuando tuve la oportunidad de leer este texto, a mí me impresionó porque hoy pensar sobre el sentido de la política y el sentido de la retórica y su relación con la justicia, con su relación con el bien, me parece súper actual por cómo vemos cómo los gobiernos que tenemos, los medios que tenemos, las redes. Entonces, la verdad, pienso que, a veces pensaba el otro día, me parece que estaría bueno que los gobernantes fueran filósofos, ¿no? Cuando uno puede analizar si el lugar de la política es un lugar para que los políticos, es decir, en el texto de Gorgias se habla de los sofistas y los retóricos como oradores, pero en realidad se habla de ellos como políticos, los que vivían en la vida pública de Atenas. Y la crítica, se empieza hablando del sofismo, se empieza hablando de la retórica, pero se termina hablando del lugar, del valor que tiene la política como una herramienta o para el bien propio de los gobernantes o para el bien de toda la comunidad, para que la comunidad sea mejor, para que crezca. No se habla de crecimiento económico, se habla de crecimiento moral, ¿no? Pero para impartir justicia, ¿no? Así que me parece de actualidad. Bueno, la próxima pregunta que tengo para hacerte es que me dejó un poco pensando ¿para qué le puede servir a un periodista deportivo este texto? Si vos sabés que yo también lo pensé en función de que la carrera que ustedes cursan, así como digo que para pensar el poder es importante preguntarse sobre la ética, sobre el bien, sobre el mal y para qué se usa el poder, pienso el periodismo, para qué se usa el periodismo y cuáles son los fines con el que uno se forma como periodista y más como periodista deportivo. Supongo que obviamente es el propio gusto, el propio interés, el tener un trabajo que a uno le guste, pero también pienso qué responsabilidades conlleva tener un micrófono, estar en los medios, hablar a las multitudes. No es que un periodista deportivo se tenga que convertir, digamos, en una especie de agente de mejorar a la comunidad, pero existe el bien y el mal para un periodista, digamos, su profesión tiene que tener una orientación ética en relación con su responsabilidad respecto del público, respecto de las multitudes, como dice. Eso, me quedé pensando que ética deberían aprender en todas las profesiones, pero los que tienen los medios tienen el poder. Claro. Así que con más razón. Sí, tal cual. Bueno, eso es lo que pensé. Y bueno, después tengo una última pregunta, que es ¿qué te dejó el texto como provechoso respecto del modo que interactúa Sócrates con sus interlocutores? Sí, ¿sabés qué pensé? Vi la interacción, la argumentación que Platón muestra cómo Sócrates va conduciendo a su adversario hacia una idea, haciéndolo salir de una o entrar a la otra. Y yo pienso cuántas veces nos metemos en discusiones estériles que no van a ningún lado, que no sabemos cómo discutir, no nos damos cuenta de cómo patinamos con falacias y con sofismas. Y dije, bueno, este es como una especie de cirujano que va sacando todo lo que está podrido en la discusión y va hacia a que la discusión tiene que terminar en un lugar que sea provechoso para todos y no que la discusión sea un deporte o
plaga la discusión. Pienso en todos los programas deportivos donde se discute, se discute, se discute y no se llega a ningún lado, porque en realidad hay que llenar minutos y minutos de aire, ¿no? No solo los programas deportivos, sino los programas políticos y en la vida diaria, uno en su casa, con sus relaciones, cómo discute de manera a veces inútil y no llega a nada. Bueno, y una cosa más que me quedé pensando, viste que Platón pone en boca de Sócrates que dice que para él la retórica no es un arte, sino que es una práctica sagaz y astuta de adular. Adular para conseguir lo que vos querés, ubicarte cómodamente en relación con el exacto, en relación con el poder. Y también pensaba cuántas veces uno mira la televisión y los periodistas no preguntan metiendo el dedo en la llaga, sino adulando al entrevistado para que el entrevistado vuelva y puedan seguir ellos en su... ¿Cuántas veces uno dice, volver a preguntar, queremos saber a dónde, queremos saber a dónde? Eso pensé en relación con el periodismo. Y después me resultó muy fuerte todo el intercambio con Calicles. Calicles sostiene que el poder, la ética del poderoso es ejercer su poder por puro gusto, por puro placer, por pura satisfacción, sin importarle nada de nadie, y que las leyes son para los esclavos y los pobres y los débiles. La verdad se me revolvió el estómago, pero creo que es lo que uno ve, ¿no? Y creo que si uno se pone del otro lado, es lo que uno está viendo que es lo que hace el poder, ¿no? Bueno, hay toda una discusión en el texto sobre lo que es la ley, qué es ley o naturaleza, qué es creencia o qué es ciencia. Es muy interesante cómo Platón va separando una cosa de la otra. Y además, también me interesó que Calicles es el que empieza a tirar la línea del superhombre de Nietzscheano. Como si después uno ve las líneas de lo que es el pensamiento de Nietzsche, Calicles dice eso, un hombre que no se ata a nada y hace lo que quiere, ¿no? Pero no cualquiera puede hacer lo que quiere. Así que bueno, para mí fue una oportunidad muy interesante volver a este texto y así que estoy agradecida. Bueno, muchísimas gracias Mercedes, hasta acá la entrevista con ella. Esperamos que les haya gustado y bueno, muchas gracias. Bueno, damos por finalizado este video donde despejamos y nos interiorizamos en el Orgias. Esperemos que les haya sacado las dudas, donde vimos entrevistas muy buenas y muy especiales, donde podemos sacar conclusiones impresionantes.